Dejó de llevar micrófonos para ponerse delante de ellos. Periodista de vocación, decidió iniciar una nueva aventura cuando Pedro Antonio Sánchez le ofreció ocupar la cartera de Cultura. Ella asegura que debemos ser más ambiciosos en la promoción de lo nuestro. No contento con la gestión de una consejería, el presidente también decidió que fuera la cara de su gobierno. ¿Quién mejor que ella para acercar las decisiones del Ejecutivo a los ciudadanos? Y precisamente en ello está. Hoy visita el plató de Trivium la consejera de Cultura, Noelia Arroyo. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. Terminadas las fiestas de primavera y la Semana Santa, volvemos fieles a nuestra cita de los martes con todos ustedes en Trivium. Junto a mí están mis compañeras Esther, Maru, buenas noches. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a darle la bienvenida a la que va a ser nuestra invitada de hoy, Noelia Arroyo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y sentarse con nosotras hoy en el plató de Trivium. Gracias a vosotras, compañera. Yo también lo soy. Eso desde luego. Dejábamos atrás, como acaba de decir, una Semana Santa y unas fiestas de primavera que has vivido como consejera de Cultura, la primera como consejera de Cultura, y creo, por lo que hemos hablado antes, que ha sido una semana muy intensa. Sí, sí. Me preguntaban, oye, ¿cuántas procesiones has ido? No he sacado la cuenta, no lo sé, porque como cada noche daba para 3 o para 4, alguna noche incluso junto al presidente no dormimos, porque la del Jueves Santo, él estuvo en Lorca, luego estuvo en Cartagena y estuvimos el viernes en la mañana de los Salcillos sin dormir, y yo había ido a Cabo de Palos, a la Unión, Cartagena coincidiendo con el presidente, y el viernes por la mañana los Salcillos aquí, y el resto de la semana pues efectivamente una agenda muy intensa en Alcantarilla, otros actos en Cartagena, en Murcia, en fin, en cualquier rinconcito, ¿no? Sin perdernos el detalle de la Semana Santa, y sobre todo porque esta Semana Santa era muy especial. Nosotros como gobierno creíamos que teníamos que estar apoyando a los cofrades, a los nazarenos, a la Semana Santa, y hemos hecho lo que creemos que es nuestro deber y nuestra obligación. ¿Y qué tal ha sido ese acercamiento a la gente? O sea, cuando iban pues eso, a los diferentes lugares donde han acudido para ver la Semana Santa, ¿cómo era la respuesta que recibían de la gente? Una respuesta siempre muy receptiva, y la gente deseando explicarte el trabajo que desempeñan durante todo el año, el motivo de sus imágenes, cómo lo trabajan en el museo, el esfuerzo, ¿no? La dedicación, la constancia durante todo el año, pero sobre todo luego en esa noche grande, en esa semana, el privilegio de poder acercarlo a todos los murcianos. Yo de todas formas viví de una forma muy especial este año, en esta ocasión, el lunes, que sabéis que llovió y se tuvo que suspender la Semana Santa la procesión de Murcia, de Cartagena y de Lorca, al menos que tuviéramos conocimiento. En Murcia tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la cofradía, con Diego Avilés, pero en Cartagena estaba precisamente participando con la cofradía Marraja en la procesión. Bueno, estaba previsto ver la salida y teníamos un acto previsto en el Trono de la Piedad con los portapasos. Y la verdad es que esa noche la viví de una forma muy especial, porque ver la emoción, ¿no?, de quienes no podían esa noche procesionar, sacar el trono de la Virgen, las lágrimas, el fervor, la devoción, fue muy especial, y si cabe es un aliciente para el año que viene vivir esa noche de una forma mucho más pasional. Bueno, Noelia Arroyo, consejera de Cultura y además portavoz del Gobierno regional. El encargo que le hizo el presidente Pedro Antonio Sánchez fue cuanto menos, yo no sé, pero desde fuera parece complicado, ¿no? Usted es quien tiene que estar al frente de todo, es quien tiene que parar los golpes por lo menos, y quien tiene que dar la cara ante los medios de comunicación, que bueno, como compañera de profesión pues bien sabe que a veces pues somos un poco incisivos. ¿Cómo lo lleva? No, yo creo que bien, ¿no? El presidente, cuando me encargó esa responsabilidad como consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, me dijo simplemente que quería una profesional de la comunicación, que era muy importante en este Gobierno la manera de gestionar. Queríamos gestionar en esta nueva etapa de una forma diferente, ya sabéis, ¿no?, con mucha más participación, con más decisión, codecisión por parte de la ciudadanía, escuchando mucho a los colectivos, a las instituciones, a los diferentes
organismos y asociaciones, y sobre todo teniendo en cuenta para tomar las decisiones a todos los murcianos, y que luego quería que a la hora de comunicar que mirase bien a la gente a los ojos, que no engañara, que llevara la iniciativa, que era tan importante una cosa como la otra, ¿no? Lo que dije en una entrevista, gestionar con una mano y comunicar con la otra, que quizás a veces es cierto, y vosotras sois conscientes y lo habéis vivido en primera persona en más de una ocasión. Hay gobiernos que hacen un esfuerzo tremendo, como ha pasado, por ejemplo, en el gobierno de España con Mariano Rajoy, en ese principal cometido de sacar a España de la crisis, y sin embargo, por una mala comunicación todo se va al traste, ¿no? Y parece que no se tiene en cuenta lo mucho que se ha realizado, las reformas y las políticas, ¿no?, que se han desarrollado. Y en ese sentido, pues lo llevo con normalidad. Yo todos los días cuando me levanto me repito, eres periodista, este es tu trabajo, y intenta llevarlo lo mejor posible, y con mis compañeros pues fenomenal, porque sé perfectamente lo que necesitáis, os entiendo y lo comparto. Pero Noelia, la primera vez que te pusiste delante de tus compañeros, la primera vez que cruzaste al otro lado, ¿qué pensaste? No, pensaba como periodista, sí, ¿no? No pensaba en la respuesta, pensaba en la pregunta. Decía, me van a preguntar fijo esto. Bueno, eso es una ventaja, sí, ¿no? También, ya hueles el titular. Sí. Yo le decía al gabinete, a los compañeros periodistas, no, me van a preguntar esto, lo tenemos preparado. Y esto, sí, eso también. Bueno, ya sabéis, pero nos pueden preguntar por este dato, ¿no? Y quizás estaba más pendiente de las preguntas, pero efectivamente era importante para no improvisar y para tener la información que necesitaba para esas respuestas. Pero sí, créeme que el primer día fue muy complicado cambiar el chip, ¿no?, en ese momento. ¿Y vértigo? ¿No te dio vértigo a la hora de cambiar de rol? Sí, da mucho respeto, ¿no?, sobre todo por la institución a la que representas y la responsabilidad que tienen, pero trabajando, estudiando, dejándote la piel como estamos haciendo todo el equipo del Consejo de Gobierno, pues vas con mucha más seguridad y lo afrontas con más naturalidad, con más normalidad. Pues aprovechando que te tenemos aquí como consejera de Cultura y como portavoz del Gobierno regional, pues nosotros vamos a hacer lo que es nuestro trabajo, que es preguntar, y nos alegra muchísimo que tú lo entiendas también. Sí. Entonces, como queremos hablar de muchas cosas, vamos a empezar, si te parece, por la situación nacional que tenemos en este momento. Sabes que el próximo jueves hay una reunión entre los 3 partidos que pueden llegar a un acuerdo para intentar gobernar en este país, porque llevamos más de 100 días sin un gobierno. Esa inestabilidad política ya empieza a preocupar mucho a los ciudadanos y se empieza a dejar sentir en el sector económico, y la pregunta a la portavoz del Gobierno regional es qué piensa el Gobierno de esta situación y qué es lo que piden a los partidos que están intentando llegar a un acuerdo. Bueno, nosotros pensamos efectivamente que se está perdiendo un tiempo que se necesitaba para que la recuperación económica fuera más, para que llegase a las familias y para cumplir las previsiones. El propio presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, lo decía en la jornada de ayer al conocer el dato del empleo, ¿no?, el descenso del paro. El dato es positivo, pero podría haber sido mucho más positivo, porque a nadie se le escapa que la situación de incertidumbre, de inestabilidad que estamos viviendo a la hora de conformar un gobierno sólido, contundente, estable en España nos afecta a todos, y a la región de Murcia por su naturaleza le afecta incluso más, porque nosotros somos muy cíclicos. Esto también lo ha explicado en más de una ocasión el consejero de Hacienda, ¿no? Cuando a España le va bien, a la región de Murcia le va mucho mejor, y cuando a España le va mal, pues a la región de Murcia nos va mucho peor. Y en ese sentido es importante que no mareemos y que los partidos políticos de España que tienen que conformar gobierno pues estén menos pendientes de las fotos, del teatrillo, y más pendientes por responsabilidad de la importancia de conformar un gobierno. Sin embargo, creo que ahora mismo con la opción que hay, y es la valoración que hacemos desde el gobierno de la región de Murcia, hay pocas posibilidades, las cuentas no salen, los números no dan, y entonces lo demás es un engaño, es una pamplina. No suman los votos necesarios para conformar un gobierno PSOE y Ciudadanos, y ya se ha dicho por activa y por pasiva que ni Podemos quiere estar con Ciudadanos, ni Ciudadanos quiere estar con Podemos, por mucho que se den diferentes versiones, ¿no? Y la única forma de conformar gobierno sería con los votos de quienes defienden una España no unida, una España segmentada, ¿no? Y nosotros desde el Partido Popular lo que creemos realmente es que se tiene que conformar, ya sabéis, un gobierno estable, un gobierno que puede ser el paso por una gran coalición, pero siempre respetando una premisa que yo creo que es coherente, que es que gobierne la lista más votada, pero por no defraudar a los españoles, a quienes realmente han votado en las urnas y han dicho que un gobierno del Partido Popular es quien debe seguir asumiendo esa responsabilidad al frente del Gobierno de España, pero tiene que haber otra forma de gobernar.
de consenso, de pluralidad, de acuerdo, de diálogo. Las mayorías absolutas no han sido buenas y esa es la lección que tenemos que tomar nosotros y aplicarla, los políticos. De forma concreta, aquí en la región de Murcia, ¿cómo está afectando todo este panorama y esta situación que estamos viendo a nivel nacional? Porque hemos escuchado al consejero de Desarrollo Económico, por ejemplo, decir que hay inversiones paralizadas, literalmente, aquí en la región de Murcia, a la espera de ver lo que ocurra con ese gobierno de España. También hemos escuchado hoy, por ejemplo, también al presidente de la comunidad decir que las cosas ya no van tan bien como venían siendo o como debería ser. En ese escenario. ¿Qué está pasando aquí en la región de Murcia? Es normal, ¿no? Lo comentaba también antes Paz, la confianza del consumidor se pierde porque realmente somos muchos los españoles los que tenemos miedo a un gobierno de Podemos y de PSOE. Las reformas, el programa electoral que puedan cumplir, los cambios programáticos van a diferenciar mucho de lo que estábamos viendo en estos últimos 4 años, ¿no? Y entonces es normal que los empresarios y que sectores tan importantes como el industrial o las inversiones, y las propias entidades financieras los están notando ahora mismo, pues estén a la expectativa de lo que pasa en España para tomar una decisión. Y es verdad que en la región de Murcia teníamos una proyección de crecimiento económico muy positiva para este año, en materia de creación de empleo, de generación de nuevas oportunidades, de inversiones, de nuevas empresas. Los datos eran positivos y con una proyección de futuro muy buena, no solo por lo que pasará en España, que creemos que un gobierno del Partido Popular o un gobierno de Mariano Rajoy estaba dando excelentes resultados a este gobierno con Pedro Antonio Sánchez, desbloqueando proyectos importantes y que realmente se empezaba a notar que algo pasaba, que la región de Murcia ya contaba más en Madrid, ha sido poco tiempo, pero lo que ha pasado por el momento ha sido significativo y ahora todo se ha frenado. Es lógico que tengamos esa incertidumbre. Nosotros desde el Gobierno de la región de Murcia lo que estamos intentando es dar estabilidad y realizar un plan de reformas que, pese al escenario que tenemos en el Gobierno de España, ralentice lo menos posible el crecimiento económico y esas inversiones que estaban proyectadas. Pero obviamente quien piense lo contrario está equivocado. Lo que pasa en España afecta a cualquier comunidad autónoma, incluida la región de Murcia. Pero en el escenario en el que tenemos ahora mismo, pendientes de si se llega o no a ese gran pacto, en tu opinión, ¿de qué estamos más cerca? ¿De finalmente un pacto entre Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, o que nos vamos a nuevas elecciones en el próximo mes de junio? No, yo creo que realmente no va a ser posible, no va a ser posible, o confío en que no sea posible un pacto de perdedores. Un pacto de perdedores, como ha pasado en otras comunidades autónomas o en otros ayuntamientos. Aquí tenemos varios ejemplos y eso pues conlleva un pacto entre Partido Socialista, Podemos, partidos minoritarios, secesionistas. Nos da auténtico pavor, ¿no? A quienes somos españoles y creemos en la unidad de España nos sentimos murcianos, españoles y europeos, ¿no? Y del resto del mundo. Ante ese escenario y viendo que realmente no hay altura de miras, que no se está actuando con responsabilidad por el interés general, sino por intereses simplemente personales y partidistas, y que lo que nos preocupa es quién está en el gobierno, con quién me hago la foto, con quién me reúno, y yo a ti qué te doy, y tú qué te llevas, y ese reparto, ¿no? Pues veo difícil el que al final el Partido Socialista ceda y piense en lo bueno, en lo mejor para España. Tendríamos que tomar buen ejemplo de lo que pasó en la transición y de quienes pensábamos que nunca se darían la mano y juntos llegarían a protagonizar uno de los momentos históricos, ¿no?, de nuestra historia de España. Pero a mí me gustaría que, obviamente, se replantease el Partido Socialista su postura y que Ciudadanos también, yo creo que apoyaría esa opción, que hubiese una gran coalición y que hubiese un pacto entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, siempre respetando la lista más votada, pero eso no significa que pactando un programa con cada uno de ellos, unas reformas que fuesen compatibles para los programas electorales de cada partido y sobre todo sin perder de vista que gobernamos para los españoles y gobernamos, en este caso, para los ciudadanos de la región de Murcia. Lo que sea mejor para mí o sea peor, no es importante. Siempre hay que mirar en lo importante de lo que hacemos, de las políticas que estamos defendiendo. Lo decías antes, hay pactos de perdedores que al final quitan a la lista más votada. Vamos al ejemplo, al último que hemos vivido aquí en la región de Murcia, que finalmente sí que ha juntado a Podemos y a Ciudadanos, los ha puesto de acuerdo para sacar
y darle la alcaldía a Esther Clavero del Partido Socialista. O sea que no sé si a nivel nacional nos pueden dar alguna sorpresa, porque desde luego de lo que dicen a lo que luego está la práctica hay un trecho. Bueno, pero la Directiva Nacional de Ciudadanos ha expedientado a quienes han actuado aquí en un municipio de la región de Murcia, Molina de Segura, el cuarto más importante de nuestra región, porque consideran que ha sido una actitud y que no se correspondía, ¿no?, a la defensa del programa que lleva Ciudadanos a nivel nacional. Yo creo que Ciudadanos es el problema, ¿no?, que no está manteniendo coherencia en las prácticas que está llevando a cabo tanto a nivel nacional, la estrategia que lleva a nivel nacional, como la estrategia que lleva en diferentes comunidades autónomas o en diferentes ayuntamientos. Al final, Ciudadanos va a ser la gran mentira si se tiene en cuenta sus actuaciones, sus hechos, no sus palabras. Aquí, en Molina de Segura, lo que ha pasado es una decepción absoluta. Un año después de las elecciones, el que realmente con su voto le dé la alcaldía al Partido Socialista, y que además el partido a nivel nacional abra expediente, y ya sabéis que el Partido Popular lo que está pidiendo es el cese o la dimisión, ¿no?, la entrega del acta de los 5 concejales de Ciudadanos. No es significativo, a mi juicio, para lo que pasa a nivel nacional, porque hasta la propia Directiva Regional de Ciudadanos se mantiene al margen, ¿no?, de lo que ha pasado en Molina de Segura y ni siquiera lo comparte. Eso le iba a preguntar, porque Ciudadanos son sus socios de gobierno. Es un pacto para la gobernabilidad lo que firmamos, pero ya sabes que se convirtió en un pacto para la investidura y no nos lo están poniendo fácil durante este año. Por eso decía antes, Paz, que lo importante es el que cuando se acuerda y se establece un pacto programático, responsable, honesto, sincero, transparente, y cuando se acuerda que esto es otra manera de gobernar, otra forma de gestionar, y que realmente tienes un compañero de viaje, en este caso Ciudadanos, que te ha dado ese voto de confianza, su apoyo, pues lo importante es pensar en el interés general de todos los murcianos. Ya la estrategia personal partidista y la campaña ha terminado. Ya tienes que trabajar en aquellas decisiones que son buenas para los murcianos, y tienes que intentar desbloquear aquellos asuntos de los que está pendiente millones de familias, bueno, digo, según lo que estemos hablando de España y región de Murcia, ¿no?, pero muchas familias, y sobre todo que son decisiones que trascienden a todos. El problema es cuando tenemos miopía, cuando realmente nos ponemos una venda, no somos capaces de mirar más allá y seguimos en esa lucha por lo que está pasando en el escenario nacional, que afecta también a la región de Murcia. Son nuestros compañeros, nosotros intentamos siempre cumplir todos y cada uno de los puntos que se firmaron en ese pacto para la gobernabilidad, 40 puntos que se quedaron en 40 puntos porque Ciudadanos puso 40 puntos, porque eran cerca de 90, el doble los que propuso el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para su investidura, y estamos cumpliendo todos y cada uno de ellos. Algunos son más fáciles y otros requieren de más tiempo a lo largo de la legislatura. Y eso es lo importante, que no se bloquee y que el rodillo de la Asamblea Tricolor, bueno, pues nos deje funcionar, porque al final, efectivamente, si 23 se ponen en contra de 22 diputados, la inercia es la misma. Igual de viciado está el asunto. Ni convienen las mayorías absolutas y el rodillo, por tanto, de las mayorías absolutas, y en este caso el de años anteriores, ni conviene un rodillo tricolor formado por los parlamentarios de 3 partidos diferentes. Bueno, usted decía que Ciudadanos son sus compañeros de investidura, pero lo cierto, y tal y como usted ha dicho, no le están poniendo las cosas nada fácil. Ni Ciudadanos, ni Podemos, ni por supuesto Partido Socialista. El Partido Popular es un partido que aquí en la región de Murcia estaba acostumbrado hasta ahora a gobernar en solitario, a no tener que dar demasiadas explicaciones y a tomar decisiones, pues por los motivos que cada uno decidiese, pero sin tener que dar explicaciones al resto de partidos en la Asamblea Regional. ¿Cómo lo están llevando ahora, ese proceso de diálogo, de tener que someter a información pública, por así decirlo, ¿no?, cada una de las decisiones que se toman? Bueno, nosotros ese proceso lo llevamos fenomenal. Nosotros hemos entendido que realmente el resultado electoral de las pasadas elecciones, el mensaje era claro, ¿no? Tomar decisiones acordando, dialogando, entendiéndose y escuchando a todos los partidos políticos y a la sociedad. Y nosotros ahí no tenemos ningún problema. En la forma de gestionar y trabajar de este gobierno estamos continuamente en contacto con cualquier colectivo, con cualquier asociación y cualquier institución, y además, si de los grupos de la oposición llega una medida que es constructiva, una alternativa que es fuerte y que mejora
la situación, pues nosotros estamos abiertos. Ahora, el problema viene realmente cuando los tres partidos, como pasó en las enmiendas de los presupuestos, los tres partidos se niegan a un diálogo con el Partido Popular, hacen un bloqueo realmente por rencor, no sé si por odio, si por ganas de hacer daño al gobierno de la región de Murcia, toman esto como una lucha personal y realmente no son conscientes de que ese daño no es al gobierno regional. Ese daño de colapsar el gobierno regional o de no dejar que el gobierno regional funcione, o intentarlo, porque nosotros ya tenemos otros mecanismos para intentar evitar que esa situación se repita, pues el problema viene ahí, cuando realmente te van poniendo palos en la rueda, porque todo se dificulta muchísimo y cuando los ciudadanos nos están exigiendo, nos están pidiendo una administración más ágil, más eficiente, más rápida, que dé respuesta con más celeridad, ¿no?, a sus problemas, pues tenemos que estar todo el rato con comisiones de investigación, retrasando la ley de presupuestos, con las enmiendas ahora que no han sido conscientes de los daños, las consecuencias y los perjuicios, y ahora intentando con mociones del Grupo Parlamentario Popular solucionarlo. Ese es el problema. Perdemos el tiempo todos y además no sirve de nada, es en balde. Pero nosotros no nos importa, a mí no me importa ir a la Asamblea, es más, quiero ir en más ocasiones y he pedido a petición propia comparecer para muchas otras cuestiones, como lo ha hecho el resto del Consejo de Gobierno. No nos importa ir a la Asamblea, dar explicaciones, tomar medidas que cuenten con el respaldo unánime de todos los diputados. Esa forma de trabajar no nos importa, ni mucho menos ahora, que nos dejen trabajar. Eso sí nos importa. Pero en ese Parlamento regional, hablando precisamente de los presupuestos, con las enmiendas que se presentaron, al final esas enmiendas se aprobaron y el Gobierno dijo que había determinadas decisiones que no se podía asumir porque se habían eliminado partidas importantes. El presidente dijo aquí, cuando vino a este programa, que su Gobierno iba a intentar trabajar para que ningún colectivo y ningún proyecto se quedara sin la dotación económica necesaria para poder llevarse a cabo. Ya ha pasado un tiempo desde que se aprobaron esas enmiendas y los presupuestos de la comunidad. ¿Cómo está trabajando el Gobierno para intentar suplir esas carencias que dejaron de manifiesto las enmiendas de los otros tres grupos del Parlamento? Tenemos varios casos, ¿no?, de, por ejemplo, que han salido ya a la luz pública, por ejemplo, las ayudas a los centros tecnológicos, las partidas para mantener operativas abiertas las oficinas del Servicio de Formación y Empleo, o, por ejemplo, el caso de la Biblioteca Regional, que me incumbe a mí, que se pone en peligro la apertura de los fines de semana a partir del 1 de junio y, además, el hecho también de 17 trabajadores que ahora mismo pues no tendríamos para esas nóminas. Lo que estamos haciendo desde el Gobierno regional es todo aquello que cumple la ley, que no incumple una ley de estabilidad presupuestaria o que no incumple una ley de transparencia, de buen gobierno, todo aquello que cumple la ley y que viene bajo el mandato de la Asamblea Regional, acatarlo. Nosotros somos conscientes de que todo aquello que se acuerda en la Cámara hay que cumplirlo. Nosotros no vamos a decir, oye, llega aquí una medida y no la incumplimos. Ahora bien, siempre y cuando no ocasione un daño a los centros tecnológicos, al sector empresarial, o no hay unos afectados claros. Me explico. Si nosotros recogemos un escrito, el propio consejero de Desarrollo Económico de los centros tecnológicos, y mantienen una reunión con el presidente y les dicen que la situación es extrema, cuáles son las consecuencias de llevar a cabo esa enmienda y de llevar a cabo la aplicación de ese mandato de la Asamblea Regional, nosotros lo que no vamos a hacer es, porque la Asamblea Regional se muestre irresponsable con esa enmienda de los tres partidos de la oposición, desde el Gobierno es actuar irresponsablemente. Aquello que dicen popularmente de porque se tire uno no me voy a tirar yo también desde el balcón, ¿no? Pues igual, lo mismo. Si nosotros creemos que si los propios colectivos nos están pidiendo ayuda al Gobierno regional, a través del Grupo Parlamentario Popular también, presentando otras mociones que insten al Gobierno regional a corregir el daño de las enmiendas e intentar dar la oportunidad a los grupos de la oposición de que puedan enmendar sus propias enmiendas, nosotros tenemos que dar una solución, porque nosotros nos debemos a ellos, precisamente, a los ciudadanos, a los colectivos, a las asociaciones y a las empresas. Lo que no nos debemos son a otros tres grupos políticos que han irresponsablemente pactado algo en bloque sin analizar las consecuencias. Y cuando han sido conscientes del daño, de las consecuencias, piden que lo solucionemos.
La gente tiene que saber en sus casas, porque cada uno tiene que saber lo que ha votado, a quién ha votado, tiene que sacar sus propias conclusiones, tiene que saber si ha mentido ese partido, si no ha mentido, y si sus hechos son coherentes con sus palabras, tiene que saber lo que está pasando. Pero en ese debate de las enmiendas, cuando los tres grupos de la oposición decían vamos a quitar esta enmienda y esta enmienda, yo imagino que el Grupo Parlamentario Popular le diría, mira, si usted quita esa enmienda va a afectar a este sector en concreto, si quita esta enmienda va a afectar a otro. No les escucharon. No quisieron escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo dijo Víctor Manuel Martínez. No quisieron hablar con ellos. Era la estrategia política. Estaban pendientes de una campaña, de unas elecciones nacionales. No quisieron sentarse a negociar con el Partido Popular. Ellos vendían otra cosa. Un debate estéril, superficial, algo ruidoso, que era un buen titular. La oposición pacta 300 enmiendas para cambiar los presupuestos del gobierno regional. No quisieron. In extremis, la misma mañana vivimos cómo pudimos solucionar, pero un milagro, esa misma mañana, la partida que afectaba a los agricultores de la región de Murcia. Pero por la presión que hicieron los agricultores, que fueron más rápidos. Realmente no porque escucharan al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que le iba a decir lo mismo que le dijeron los agricultores. Entonces, en ese caso también tendrían que haber estado allí los docentes de la educación concertada para que no hubiera ese problema con esa partida presupuestaria, porque al final... Los tecnológicos, las bibliotecas, pero es que no daba tiempo. Las enmiendas se presentaron un jueves y el lunes se votaban los presupuestos. 300 enmiendas, a menudo de partidas que son... una enmienda a lo mejor te venía de cada uno de los diferentes partidos y te iban tocando diferentes partidas de cada consejería hasta que realmente no se hacía ese cómputo, te cuadra y realmente el consejero de Hacienda con su directora general de presupuestos podía ver el impacto de esas enmiendas y analizarlo con el Grupo Parlamentario Popular, se llega a algunos casos, otros no, pero tampoco les interesaba que hubiera tiempo. Era todo un calendario, una estrategia perfectamente diseñada, pero no por el interés general, sino por un resultado electoral. Pero hecho ya eso, ¿cómo lo está solucionando? ¿Cómo lo va a solucionar el gobierno? Porque al final, aparte de las buenas intenciones, lo que hace falta es dinero para asignar a esos agujeros que se nos han quedado ahí con las enmiendas aprobadas. Pues en el caso del gobierno regional, todo aquello que ponga en una situación extrema a los diferentes colectivos a los que les afecta, nosotros lo vamos a solucionar. Siempre y cuando... No, pues reubicando la partida en el origen. Ellos realmente lo que hicieron fue cambiar el destino en el estado de gastos, a veces también incluso en el articulado, pero bueno, ahí no me meteré, que lo explique el consejero de Hacienda, porque como está en el articulado y no está en el estado de gasto, ahí ya se incumple una de las leyes de las que os hablaba anteriormente y ahí ya entra la explicación jurídica, ¿no? Más que la explicación política. Nosotros lo que vamos a hacer es que todo aquello que ha cambiado la Asamblea Regional para perjudicar a un colectivo y el colectivo nos está instando a corregirlo a través de una moción del Grupo Parlamentario Popular, nosotros vamos a actuar con responsabilidad, con seriedad y con contundencia. Pero eso no significa, por ejemplo, que se pueda solucionar lo de la concertada, eso es más grave, ¿eh? Nosotros nos referimos más a una partida que, por ejemplo, cambia el origen del gasto y dice que hay que darle a una federación de piragüismo 33.000 euros, pero ese dinero lo quitan de pagar la luz y el agua a una oficina de formación y empleo, que entonces sería echar la presión. Pero obviamente la federación de piragüismo tendrá que recibir el mismo dinero que recibirán las otras 56 federaciones en la partida que tiene la Dirección General de Deporte. No porque un partido sea amigo de la Federación de Piragüismo le voy a dar yo 33.000 euros, porque también es un trato discriminatorio, que me ha pasado, con el resto de federaciones deportivas, que te exigen que no lo cumplas. A ti, gobierno, te exigen que no lo cumplas, porque ellos se sienten con un trato inferior, ¿no?, a la hora de acceder a esas ayudas. Pero nosotros, todas las partidas que supongan ese tipo de consecuencias, sí, pues tendremos que recolocarlas. El consejero de Hacienda tendrá que recolocar la partida y actuar en consecuencia. Y luego hay otras partidas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, había una partida que me ponían en San Ginés de la Jara para acometer actuaciones en el yacimiento de San Ginés de la Jara, cuando es de una empresa, ANSA Urbana, la justicia ya se ha pronunciado y tiene que hacerlo la empresa. Y me ponen que destine yo recursos públicos a una empresa privada para la recuperación del patrimonio. Ha dicho que el tema de la educación concertada era más grave.
¿Qué se va a hacer en ese caso concreto? Porque es un tema del que se habló mucho en su momento y por el que hay bastante gente muy preocupada por ello. Pues en el caso de la educación concertada se está hablando con Juan Antonio Pedreño como máximo responsable y quienes realmente representan las necesidades. No se va a poner en peligro, obviamente, a ninguno de los colegios que reciben esas ayudas y mucho menos a las familias, pero las dotaciones económicas tendrán que ir revisándose en función de que se tenga que solucionar un tema puntual, ¿no? Ahora mismo lo que no podemos es cambiar los recursos porque lo han destinado a otra partida que sí que puede tener, que no es el caso que te estoy diciendo que se ponga en peligro nada, sino que es cuestión política, prioridades de un gobierno, prioridades de un partido, prioridades de otro. En este caso sabemos que el único partido que ha defendido la elección, la libertad de centros, en este caso para que cada padre de familia pueda llevar a su hijo en un colegio público, privado o concertado, es el Partido Popular, y nosotros por eso presupuestamos la partida que considerábamos que garantizaba la enseñanza concertada y sobre todo el crecimiento vegetativo del que habla la consejera para no poner en peligro la incorporación de esos cursos. Pero ese tema es mucho más complicado, se tendrá que trabajar y negociar con el propio presidente de las cooperativas de enseñanza concertada. Bueno, las diferentes cooperativas, no solamente con Juan Antonio, también con la madre Alicia y los diferentes representantes. Otro asunto, Soy portavoz, sé de todo, pero no es detalle de todas las consejerías. No, pero lo está haciendo muy bien, hay que decirlo. Otro asunto, el Rosell de Cartagena, que hemos tenido un problema también muy similar en la Asamblea Regional. Los grupos de la oposición aprueban que sea Hospital General, se publica en el BORM y ahora el Gobierno regional tiene que acometer esa actuación no se puede con una inversión de unos 50 aproximadamente, 50 millones de euros, se dijo. Es que no se va a hacer. Basta ya de engaños y de mentir, lo dijimos. Es una ley que se ha aprobado, una ley sin presupuesto. Eso es un fraude. Tú no puedes aprobar una ley en la Asamblea Regional, que realmente una ley la tiene que aprobar la Asamblea Regional, o bien si hay presupuesto, o si no tiene que ser el Ejecutivo quien tome esas decisiones con responsabilidad, sabiendo el presupuesto del que dispone, si puede acometer o no esa actuación. Esa ley se ha aprobado de espaldas al Gobierno regional y de espaldas a los ciudadanos, engañando a los ciudadanos. Y lo dijo también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez. Dijo que hasta 4 leyes se incumplían en el caso de esa ley. Una de ellas muy importante, ya estamos viendo las medidas de Montoro, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y este Gobierno tiene un plan de reformas y una serie de medidas que se tienen que desarrollar en los próximos 4 años para que en 2018 lleguemos al reequilibrio de las cuentas públicas y a la sostenibilidad de las cuentas públicas. También se incumplía la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, otra ley de un articulado de la Asamblea que dicta que hay que emitir un informe favorable del Consejo de Gobierno antes de aprobar una ley en esas condiciones en la Asamblea Regional. Basta ya. O sea, además, yo soy cartagenera. El tema del Rosell es el tema del que más se aprovechan para hacer populismo y demagogia. Tenemos un hospital de referencia, que es el Hospital Santa Lucía, que tiene mejores condiciones de ratios y de camas por habitantes que otros hospitales de otras áreas de la región de Murcia. Pero es que además el hospital del Rosell está activo, está funcionando, y el verdadero plan que ha diseñado la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, con 6 millones de euros, el plan funcional de Rosell, que ya explicó y que en numerosas ocasiones repite en el Palacio de Aguirre, cuando va, incluso en la Asamblea Regional, compareció para explicarlo, está funcionando y está prevista la incorporación de nuevos servicios. Pero tiene que ser sin engañar, sin jugar con los sentimientos de la gente, porque tú no puedes hacer con esa ley del Rosell o con otras leyes o con otras actuaciones que están pasando en la Asamblea continuamente demagogia, continuamente estrategia política, y que los ciudadanos se acostumbren a que voy a la Asamblea, presiono, me reúno con los 3 partidos de la oposición y por la foto me solucionan el problema. Y luego emiten un informe a los servicios jurídicos y dicen que no se puede cumplir por parte del Gobierno. No. Nosotros somos responsables. Yo creo que en este Gobierno a corto, medio y largo plazo se nos tiene que valorar por la responsabilidad, por la coherencia y por lo que os decía al principio, lo que me decía el presidente: si tienes que decir una cosa que no te guste, dila, pero mira a los ojos y no mientas. La clave de la comunicación. A nadie le gusta decirle a alguien, ¿no? Oye, esto no va a ser posible todavía, no, es imposible, vamos a proyectarlo para dentro de un año. Gusta mucho más dar una palmadita en la espalda, hacerse una foto, ponerlo en Twitter y marcarse el punto político. Ya, pero es que así
perdemos la credibilidad, y si perdemos la credibilidad, pues lo perdemos todo. Terminamos ya con lo que pasa en la Asamblea y con una última pregunta y hablamos de más cosas. Precisamente en la Asamblea, el líder del Partido Socialista, Rafael González Tobar, les amenazó con una moción de censura. ¿Qué opina al respecto? Que la cumpla. Yo creo siempre en los hechos, no en las palabras. Esto es como lo de que viene el lobo, que viene el lobo. No sé, que la cumpla. Si el señor González Tobar cree que ya se le está pasando el tiempo, que se le está agotando y que esta es su única oportunidad, pues que actúe en consecuencia. Nosotros, desde el Gobierno, lo que estamos haciendo es trabajar por el interés general. No estamos pensando ni en la silla de consejera, ni en la silla del presidente, ni en la silla del consejero de Hacienda. Nosotros estamos trabajando por los proyectos que son importantes para esta región y además trabajando con seriedad, con responsabilidad. Ese tipo de amenazas, porque realmente solamente se ansía el poder, vuelve a lo que decía al inicio de la entrevista, ¿no? Que lo que nos diferencia a algunos partidos o a algunos gobiernos frente a otros es la capacidad de altura de miras, de responsabilidad y de mirar por el interés general, no por el interés personal. Y González Tobar es claro que está mirando por su interés personal. ¿Cómo lleva las críticas, hablando de la oposición y de esa oposición que les torpedea bastante en la gestión de su gobierno, cómo lleva las críticas como consejera, las que le hacen desde la oposición? Hombre, siempre que sean constructivas, yo las llevo fenomenal. Bueno, todas no son constructivas. Si parten de la envidia, pues como comprenderás, no les presto ninguna atención, ¿no? Pero si son constructivas y me ayudan a crecer, a aprender y como en cualquier ámbito profesional, ¿no? En cualquier responsabilidad que hemos realizado durante los últimos años, no solamente aquí como consejera, sino en cualquiera de los trabajos que he ocupado, pues tomo buena nota y si me ayuda a crecer mejor, pero no sé si la dices por alguna en concreto. No, le acusaban de saltarse la ley a la torera, con el tema este de las incompatibilidades y sí, bueno, sabes que ahora, por la dimisión que pidieron, ¿no? Del Partido Socialista. También, por eso, hablando de González Tobar y el Partido Socialista, por eso le preguntaba que cómo lo lleva y cómo eso también va en el cargo. En ese caso, realmente es que no me di ni por aludida, porque ya expliqué que el señor Emilio Ibars, en este caso, que pidió mi dimisión y decía que yo me saltaba la ley, actuaba por desconocimiento o por mala fe. Yo no me he saltado ninguna ley. Y del que hablaba precisamente Juanma Molina es uno de los atletas más queridos, más reconocidos, más prestigiosos de nuestra región, que además decía que había algún tipo de incompatibilidad cuando realmente Juanma Molina, primero, no es un cargo público, es un cargo de alta dirección en una empresa pública que lleva un procedimiento completamente diferente al de alto cargo público. Segundo, esas incompatibilidades que él decía que existían, no existían porque el señor Molina no estaba trabajando en ninguna otra institución un par de meses antes de optar a ese puesto en el centro de alto rendimiento y por supuesto, ni al señor Ibars, ni a mí, ni al señor Ibars y al señor Molina nos unen los mismos principios, los mismos valores y la misma ética. Tenemos otra forma de ver las cosas. Bueno, seguimos, aprovechamos como portavoz dos preguntas más y yo creo que ya podemos pasar a cultura. Podemos pasar a cultura. Venga, vamos a hacerlo rápido para que duela menos. Tres temas que estoy encantada, no tengo ningún problema. Por aquello del tiempo, nosotras sí. tampoco, yo creo que si nos ponemos a hablar tampoco tenemos problema. Los tres temas que casi que preguntamos por inercia: agua, financiación e infraestructuras. ¿Qué pasa con ello? Castilla-La Mancha dice que ya están cansados de tener que enviar agua a la región de Murcia, a pesar de ese memorándum, a pesar de todo en lo que se ha trabajado en los últimos años. ¿Qué contesta el Gobierno regional? Pues el Gobierno regional contesta que los servicios jurídicos, el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, ha ordenado a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que se personen en cualquier tipo de recurso que plantee Castilla-La Mancha por las decisiones en torno al trasvase en los consejos de Gobierno. Nosotros seguiremos defendiendo, afortunadamente, el trasvase Tajo Segura, que funciona desde hace 37 años y que sigue dando garantías y seguridad y certidumbre dentro de la inestabilidad que vivimos en materia de agua a nuestros regantes, a nuestras familias, más de 100.000. Y, por supuesto, todo pasa por un gran pacto nacional del agua que debemos ser capaces de aprobar con un gobierno en España
que mire hacia adelante y que mire por el bien de todos. Y además es que esto es muy sencillo, en otras comunidades autónomas sobra agua y aquí falta, y nosotros lo que creemos es que los españoles somos solidarios, tenemos que vertebrar el territorio y tenemos que intentar que aquellas comunidades autónomas que tienen una situación tan extrema, ¿no? Incierta y que causa de verdad, cuando yo he ido a ver a los agricultores y he visto las cosechas que a lo mejor han tenido por las granizadas o por la falta de agua, que han tenido que tirar literalmente a la basura, se te encoge el corazón, ¿no? Te estremece. Entonces es importante que nosotros, en este caso, por supuesto, seamos la voz de los agricultores y en ese sentido tenemos que defender algo que es muy lógico, que es en España hay agua para todos y donde sobra tiene que venir hacia donde falta, y mecanismos que están funcionando como el trasvase Tajo Segura y que se pueden garantizar por ley, una ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados, la ley del memorándum, tienen que mantenerse y ahí vamos a ser inflexibles y reivindicativos y actuaremos jurídicamente para que no se ponga en peligro el trasvase. Y en cuanto a financiación e infraestructuras, muy rápidamente, ¿en qué situación estamos Bueno, muy y qué esperamos? En cuanto a financiación autonómica, los trabajos previos para poder reformar el sistema de financiación autonómica en estos primeros 6 meses, si hubiese salido un gobierno estable de Mariano Rajoy, ya estaban realizados, por tanto se iba a aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica en estos primeros 6 meses. No ha sido así, se va a retrasar porque verdaderamente depende de que se conforme ese gobierno estable, y nosotros lo que queremos es que cuanto antes se forme un gobierno para que llegue esa financiación que necesitamos. No obstante, afortunadamente, como se aprobaron unos presupuestos generales del Estado antes de las elecciones y se tomó una medida muy favorable para la región de Murcia en una entrevista que mantuvo el presidente Pedro Antonio Sánchez con Mariano Rajoy, pues vamos a disponer este año de 254 millones de euros más, que es precisamente lo que nos castiga el sistema de financiación autonómica cada año aproximadamente. Entonces este año, pues con esa ayuda de adelanto del sistema de financiación autonómica y con los mecanismos extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica, del pago a proveedores, pues esperemos que podamos cumplir con el pago de las facturas y con esos planes también de intentar reequilibrar nuestras cuentas a medio y largo plazo en este periodo de legislatura de 4 años. ¿Y las infraestructuras? Y las infraestructuras, sabéis que ha habido ya pasos firmes en los que la justicia nos ha dado la razón, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, que era un tema complicado y que efectivamente, pues pese a todas las reticencias y todos los impedimentos, pues por la vía jurídica hemos conseguido que la concesionaria devuelva las llaves y que esté ya en poder del Gobierno regional el aeropuerto. Ahora es importante que cuanto antes haga la licitación para la explotación del aeropuerto y cuanto antes opere, y eso significa que en lugar de tener 1 millón de turistas, por ejemplo, en estas fiestas de primavera, pues se multiplique su capacidad por 2, por 3 o por 4 en función de todas las compañías que venga y del concurso que se haga, ¿no?, para la concesionaria. En el tema del AVE, todo a buen ritmo, en el sentido de que están el presupuesto fijado, los plazos previstos y las actuaciones que se tienen que desarrollar para que llegue de inmediato a Murcia y posteriormente a Cartagena y a Lorca, pero es cierto que cuando ya entramos en licitaciones de obra, pues también que haya un gobierno en funciones afecta a que vaya más rápido o más lento. Por eso yo entendía el otro día a mi colega, a mi compañero, el consejero de Fomento, que decía que no se apostaba ya más uvas, ¿no?, porque es verdad que no todo depende del gobierno regional y de esa situación. Eso en materia del AVE. Y luego variante de Camarillas, por ejemplo, también positiva, porque se puede adelantar la financiación que se necesita por parte de la autoridad portuaria para que se haga en menor tiempo del que estaba presupuestado. Y, en fin, no sé si alguno más que se me olvide, porque decía muy rápido, pero también estamos trabajando en las zonas de actividades logísticas para Murcia y Cartagena. Bueno, no es fácil, lo habéis dicho antes, son tiempos complicados y lo importante es que cuanto antes se conforme ese gobierno en España y que ojalá se mantenga esa sintonía que hemos tenido en estos 7 meses. Ha sido bueno y se ha avanzado bastante. Estamos ya en la recta final de la entrevista, pero nos vamos a centrar ahora precisamente en esta recta final en la Consejería de Cultura que usted dirige. Si tuviera que colocar a la región de Murcia en el ranking nacional en este área, ¿en qué posición lo colocaría? No sé, le gustaría, digo números, digo fechas. No, vamos a ver, nosotros queremos
tomar la cultura y el deporte, porque también la Consejería de Cultura lleva las actuaciones en materia de deporte. La cultura y el deporte queremos que sean dos de los ejes, dos de los motores económicos más importantes para transformar un poco la región. Somos conscientes de que el mayor número de turistas que vienen, en este caso también a la región, es turista cultural o turista deportivo. Sabéis que hemos hecho diferentes acuerdos transversales, no solamente con la Consejería de Desarrollo Económico, sino también con el secretario de Estado, con Miguel Cardenal, que lo firmamos también en Fitur, para situar a la región de Murcia, por ejemplo, en el foco para celebrar competiciones, eventos deportivos, concentraciones de selecciones, de federaciones a nivel nacional, y eso va a ser importante porque disponemos de las mejores condiciones en la región de Murcia para que estos atletas y estos deportistas entrenen, compitan, y eso es una inyección económica muy importante y que genera muchísima riqueza, ¿no? Y luego en materia cultural, ahí hemos hecho también una actuación que ha sido rápida y que creemos que va a dar buenos resultados en la línea de lo que creemos que tiene que ser la política cultural de la región de Murcia. Lo dije en la comparecencia también en la Asamblea Regional, nosotros creemos que la cultura de la subvención genera frustraciones, que realmente no llega a cubrir todos los proyectos que son necesarios para potenciar el sector de la industria cultural y sobre todo recuperar el patrimonio histórico y cultural que tenemos en la región de Murcia, y hemos aprobado en la Ley de Presupuestos los incentivos fiscales para intentar que todos seamos responsables, desde la administración pública a cualquier persona, en el avance, el progreso de nuestra región a través de la cultura o del deporte. Y en ese sentido, pues creo que nos vamos a situar a la cabeza en comunidades autónomas que apuestan por nuestra cultura y por nuestro deporte, pues, porque hemos hecho las desgravaciones fiscales más ambiciosas. Nos hemos situado en la comunidad autónoma que más incentivos fiscales en tributos propios está aplicando. Por una parte, en el tramo autonómico del IRPF, con desgravaciones de hasta el 30%, y por otra parte, en el impuesto de sucesiones y donaciones, que alcanza el 99%. Entonces yo espero que, no estando en una posición donde realmente se nos caracterice, ¿no?, por la política cultural, sí que a raíz de que el presidente de la comunidad haya formado esta consejería independiente, la cultura con su espacio independiente y con capacidad para llevar a cabo estrategias de apoyo a la cultura mucho más exigentes, pues podamos con los incentivos fiscales cambiar la cultura de la cultura. El problema es que aquí en la región de Murcia no hay mucha cultura de inversión en cultura y mucha cultura de inversión en deporte. Sí existe, por ejemplo, para responsabilidad social en materia medioambiental o en materia de política social, y ese es el gran reto que tenemos. Es el reto porque además se percibe, en muchas ocasiones se percibe más como un gasto más que como una inversión de futuro. Claro. Y es una inversión, ¿no? Realmente las empresas punteras de la región de Murcia, donde más recursos están destinando para vincular su marca, su imagen a otra acción de gobierno, es precisamente o en deporte o en cultura. Tiene una rentabilidad social, económica y mediática increíble, por encima de otras actuaciones sociales. Y yo creo que es importante. Plan Escena, esta tarde ha tenido una reunión con ayuntamientos, con algunas de las asociaciones. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos y los plazos, sobre todo, que siempre nos gusta preguntar por los plazos. Bueno, pues el Plan Escena, el plazo para las ayudas, para solicitar las ayudas de las compañías de teatro, de danza o de baile, ¿no?, o de música incluso, acaba para las producciones regionales el próximo jueves, y la semana próxima, el día 12, para las giras nacionales. Ahí hemos hecho un esfuerzo también porque el año pasado estaba dotado con unos 150.000 euros y este año se ha dotado de 250.000 euros. 250.000 euros, 150.000 que se van a destinar a esas producciones de las compañías murcianas con diferentes ayuntamientos de la región que lo soliciten, para hacer espectáculos por toda la región, en los diferentes espacios públicos, en los diferentes teatros, auditorios, etcétera, y por otra parte 100.000 euros para hacer itinerarios de esas compañías en el resto de la geografía española. El año pasado incluso fuimos a México e Italia, y creo que a otro punto más que no me acuerdo ahora mismo de
de la geografía, aparte de la geografía española, de la geografía internacional, ¿no? Y luego en las próximas semanas vamos a presentar otro plan que es Asociarte, que en este caso no va destinado a las compañías profesionales, pero va destinado a las asociaciones, a las federaciones que hacen un trabajo tan digno y tan importante como, por ejemplo, pues yo que sé, una banda de música, ¿no? Para que también tengan ayudas a la hora de programar sus espectáculos y su oferta cultural en los diferentes municipios de la región. Pero muy bien, muy contentos porque en el fondo el año pasado se hicieron cerca de 60 representaciones en 17 ayuntamientos y creemos que ahora pues vamos a poder duplicar, ¿no? ese número de producción de espectáculos que va a beneficiar en el mejor de los casos a 15 compañías, esperemos que sean más y sobre todo pues que el impacto a través de los ayuntamientos sea mayor y que la cultura llegue a todos, ¿no? Que tengamos acceso en cualquier rinconcito de la región a nuestra cultura y a nuestra producción teatral, musical o de danza. Hemos hablado así de muchas cosas muy rápido, pero realmente para tener nuestro titular, realmente en la Consejería de Cultura, ¿cuál es la prioridad para este año para cambiar esa política cultural? Que me imagino que cada consejero quiere darle su toque, ¿no? El suyo, ¿cuál va a ser y en qué se va a diferenciar de lo que hemos visto hasta ahora? Pues la política cultural va a ser una política cercana, accesible, que llegue a todos los rincones de la región de Murcia, que realmente apueste por el talento que tenemos mucho en materia cultural y deportiva de la región de Murcia, que intentemos que sea una cultura democratizadora, por ejemplo, con el bono cultural que para septiembre, octubre lo pondremos en valor, que sabéis que en campaña electoral fue uno de los temas del programa de investidura del presidente, precisamente un bono cultural para tener acceso a la cultura, unos 15.000 murcianos donde la administración pone una parte y el ciudadano de su bolsillo pone otra parte y eso va a ayudar a fortalecer el sector cultural, la industria cultural, para poder consumir cultura y que sea más accesible. Huimos un poco de esa cultura de la subvención, vamos más a esa cultura de la inversión, de la cultura de la responsabilidad que tenemos todos, apoyando mucho esa estrategia en los incentivos fiscales, en las desgravaciones a la hora luego de tener rentabilidad económica para intentar que cada vez seamos más los que apostemos por esta política y una cultura que no sea elitista, que no sea ligada al privilegio, todo lo contrario, accesible. Lo de las subvenciones, lo de querer cambiar la cultura de la subvención, algunos clubes y deportistas están viendo, o por lo menos se quejan de que hay reducciones de las ayudas o en esas subvenciones. O sea, no sé Pero cómo... no es por las reducciones, no, realmente yo creo que es porque genera frustración cuando no la recibes tú. Pero es que la cultura de la subvención tiene ese problema y es que llega hasta donde llega. Cuando la caja se agota, cierran la caja y no hay para todos. Entonces nosotros por eso estamos intentando que sin mermar los recursos, todo lo contrario, que dispongamos públicos para la cultura, sí que, o para el deporte, sí que incrementar esa financiación por la vía privada o por la vía de cualquier particular, cualquier persona anónima que pueda apostar por un proyecto cultural, por el orgullo también, ¿no?, de apoyar, por ejemplo, un deportista como las niñas que están aquí en Puente Tocinos, las de gimnasia rítmica, ¿no?, el club que ha conseguido hace muy poquito una medalla nacional y que además luego en el resultado de su declaración de la renta encima le beneficie. Sí, pero en ese caso precisamente del fomento de instituciones privadas hacia el deporte, hay muchos empresarios que han apostado por equipos deportivos o por fomentar cualquier tipo de actividad deportiva que no sea de ámbito profesional, por ejemplo de ámbito universitario, y se quejan de que el gobierno no les echa una mano teniendo en cuenta que son ellos los que están apostando por fomentar equipos que al fin y al cabo representan a la región. Ya, pero cada institución se tiene que meter en los proyectos que pueda asumir y luego no pedir explicaciones al gobierno, ¿no?, porque realmente cada uno tiene su causa y como en el gobierno hay que establecer prioridades y tienes que diferenciar entre si tienes que hacer 10 cosas no se pueden hacer el primer año, tienes que hacer 3 y 3 o 2 y 2 y 2, ¿no?, para que me salgan las cuentas de los 10 proyectos. Nosotros estamos intentando apoyar a todos los clubes, federaciones deportivas y a todos los deportistas de base y en el caso, por ejemplo, de otros equipos que requieren muchos más recursos económicos, la comunidad puede llegar hasta donde puede llegar, pero nunca engaña y si
podía apostar por un deporte en concreto y lo ha hecho desde el principio, pues fenomenal. Y si ahora tiene algún problema para asumirlo, pues yo creo que se intentará llegar a la mejor solución. Imagino que además lo dices por algo ligado también, ¿no?, a esta universidad, y me consta que precisamente es uno de los ejemplos en los que se va a poder resolver, y está la Consejería de Desarrollo Económico viendo las diferentes alternativas, pero es importante que se prioricen los proyectos, ¿no?, y que al final no nos metamos en muchas cosas que no podamos luego defender, y en el caso del Gobierno es lo que intentamos, que sea viable y trabajar en un cronograma, en un escenario factible, realista sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si os estoy despidiendo ya. No. Nos queda una última pregunta que en este caso está relacionada con la Universidad Veo Católica. la cara de Esther y de Maru muchas veces como diciendo rápido, rápido, que se nos come el tiempo. Siempre contra el reloj. No te preocupes, pero tú, como bien sabes, damos todos contra el reloj. A nivel político porque se quieren soluciones muy rápidas, y a nivel de televisión porque tenemos muchas cosas que preguntar y el espacio reducido. Pero vamos con una última pregunta, en este caso tiene que ver con la UCAN, que había solicitado a la Consejería de Cultura ampliar sus instalaciones por la zona norte de la universidad, y nos gustaría saber cómo está esa petición de ampliación en ese sentido. Pues están estudiándola los servicios jurídicos, ¿eh? Hay determinadas, y los técnicos de la Consejería, hay determinadas actuaciones que no requieren de voluntad política, sino de los informes de los técnicos, y tenemos que dejarles trabajar. Pues vamos a dejarles trabajar. Te agradecemos muchísimo que hayas Muchas estado gracias. con nosotras, y como nos quedan muchas cosas en el tintero, porque el tiempo apremia, te emplazamos a que vuelvas dentro de poco a sentarte en este programa, porque ha sido un placer para nosotras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí. Pues nosotras nos marchamos ya, les esperamos la próxima semana a partir de las 10, el martes aquí estaremos para estar con todos ustedes. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.